El caso de Chibolín fue el caso más pacharaco y farandulero de los últimos años. Chibolín, que trabajó en este canal, sigue preso y cuando yo estaba en Willax este caso era pan de todos los días. Pero claro, la gente tiene que saber también que familias muy acaudaladas, que todo el mundo sabe dónde ha traído su dinero, han estado por este trance y hay veces en el mismo lugar y en el mismo sitio, ejemplo, Elizabeth Peralta Sarturo. La familia Navarro Grau, 12 investigados de la familia Dyer, Rafael López Aliaga, el conocido Porky, Erasmo Bon, y esto es un dolor de muela, porque no solamente tiene que gastar una fortuna en abogados, sino en peritos, en contadores, y estás prácticamente expensas de todos los fiscales y todos los jueces que te pueden alargar y desgraciar la vida. Tito Roy Gates, buenas noches. Buenas noches, Jimmy, ¿cómo estás? Yo me acuerdo claramente cuando fuiste a Willax a explicar este caso que parecía una locura. Este señor Muley, seguramente por una bronca personal contra Jimmy Fluker, impulsa presuntamente con dinero de por medio la apertura de una investigación fiscal por lavado de activos y la propia señora Elizabeth Peralta la termina cerrando. ¿Qué pasó? En efecto, Philip, lo que ocurrió fue que, según la información de un confesor sincero, que es Francisco Javier Xucho Neira, primo del señor Javier Muley, se habría entregado $80.000 para la apertura de una investigación por el delito de lavado de activos, ¿bien?, contra el señor Jimmy Fluker y contra la empresa Paltarumi. Al día de hoy existe una investigación, ¿no?, en donde la empresa Paltarumi es agraviada, porque si bien es cierto que se le investigó en el año 2021, también se archivó esa investigación en el año 2021 porque no existía absolutamente ninguna prueba, ningún elemento de convicción sobre ese delito. Pero en el año 2024 se conoció de este hecho que has mencionado, de ese supuesto pago de $80.000. Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra que cualquier persona en la Fiscalía puede ser imputada por lavado de activos sin absolutamente ninguna prueba, y eso es lo absolutamente grave que no se puede seguir permitiendo. Esa señora madre, Elizabeth Peralta, la teoría es que ante el requerimiento de Chibolín, abre la investigación. Correcto, porque para abrir una investigación fiscal por lavado de activos es facilísimo. El problema es cerrarlo. Sí. ¿Cómo ella misma la cierra? O sea, ella llega Claro. al convencimiento de que el favorcito a su amigo, como sin dinero, era un absurdo. Sí, la imputación es que Chibolín usa sus influencias en el Ministerio Público y quien abre la investigación es la fiscal provincial, Sonia Misela Bailón Zabaleta. Ella es la que abre la investigación y ella misma, a fin del año 2021, cierra la investigación. Esa investigación sube en elevación de actuados donde la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur y ella confirma el archivo. Todo esto está en investigación en el Poder Judicial. Y actualmente hay personas presas, incluido Chibolín, por ese hecho de la apertura fraudulenta de una investigación por lavado de activos a la empresa Paltarumi y al señor Jimmy Fluker. Pero esa es una nomás, Philip. ¿Okay? Quiero, antes que me expliques la otra, quiero redundar en lo siguiente. El abogado tiene que ser mal pensado. El abogado tiene que ser un mal pensado profesional. Tú eres hijo de uno de los 5 mejores abogados de todos los tiempos, tu padre era un hombre bueno, pero en su chamba tenía que ser mal pensado y tú tienes que ser mal pensado. Lo que la gente no sabe es que en el interín, cuando cualquier familia, como las que he mencionado, están en un problema de los activos, comienzan a llover los tinterillos, que te dicen, acá tengo la solución, este perito te salva, este es amigo mío, y comienza la desesperación de mucha gente, y comienza una rueda de coimas, y parece que esto se ha convertido en un negocio en Fiscalía y en Poder Judicial, porque es una tortura para las familias. Sí, totalmente cierto, ¿no? Estas aperturas de investigaciones generan una serie de perjuicios bastante graves para las personas imputadas. Todos los casos que ha mencionado están vinculados con los Panama Papers. Por el simple hecho de tener una empresa offshore, la Fiscalía considera que eso ya es un indicio de haber cometido un hecho ilícito. Muchas empresas, muchos empresarios conocidos han sido materia de investigación por lavado de activos. Y finalmente ninguno de esos casos, Philip, ninguno de esos casos ha llegado a un juicio. Por eso te hice esa pregunta, porque una cosa es los Panama Papers, que fue un caso que fue famoso en Estados Unidos y en Panamá, pero también está el caso que viene un miserable, dice qué tal Carrazo de George Roy Gates, que cómo gana plata, que por qué tiene plata, te hace una denuncia que es un mamarracho y se admite en cualquier lugar del Perú. Ya, en Huánuco, en San Martín, donde sea, te empapelan una barbaridad y lo que hace el fiscal
al lugar, la apertura, y ahí comienza la moledora de carne. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué debe ocurrir? Hoy en día en el Perú te pueden abrir una investigación de lavado de activos con una hoja sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de anexo, sin ningún tipo de elemento de convicción. Con una narrativa, la Fiscalía hoy en día te está abriendo el lavado de activos. Entonces, ¿qué debe ocurrir ante estos casos? Cuando entra una denuncia que no tiene sustento, el fiscal tiene la posibilidad de rechazarla de plano. O máximo abrir una indagación previa, no abrir una investigación preliminar, sino abrir una indagación previa para averiguar si es que se llega al grado de sospecha inicial simple. ¿Qué cosa es el grado de sospecha inicial simple? No es una simple corazonada, no es una simple sospecha que no tenga sustento, ¿no? Sino que el grado de sospecha inicial simple tiene que tener una base sólida que le permita al fiscal prever que realmente se ha cometido esa conducta delictiva. En la base sólida también está una barbaridad que es la noticia criminal. Así es. Y en este caso particular se le han hecho 2 veces a Jimmy Fluker Así por es, una ¿no? noticia criminal. Exactamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Aparte de esa de Chibolín, que ya lo hemos conversado, existen otras investigaciones que fueron interpuestas en el año 2023. ¿Bien? Una de ellas la puso la abogada Liliana Campos Aspajo, ¿bien? Que presentaba o representaba al señor Joel Lindover, que era un ciudadano canadiense. Este ciudadano canadiense firma una denuncia contra el señor Jimmy Fluker, ¿sí? Contra la empresa Paltarumi también. Pero resulta que este señor Joel Lindover, cuando va a la fiscalía a declarar donde el fiscal Lucio Salirrosas, va con el abogado Mario Moretti Pachas, no va con la doctora Liliana Campos, la dejó. Y asesorado por el doctor Mario Moretti Pachas, este canadiense le dice al fiscal que su abogada Liliana Campos redactó la denuncia y le hizo firmar esa denuncia, pero que él nunca conoció al señor Jimmy Fluker y nunca le entregó dinero al señor Jimmy Fluker. Lo empapeló por las puras. Por las puras. Ese chisme salió Pero publicado fíjate, en un periódico. Sí, no, este es otro caso, el del periódico es el siguiente, pero Ya. en virtud de esa denuncia interpuesta por esta abogada Liliana Campos Aspajo, se abrió una investigación por crimen organizado. Pero el fiscal, cuando se da cuenta que el denunciante menciona que él no conoce al señor Jimmy Fluker, archiva la investigación, pero no solo eso, Jimmy, no solo eso, Philip, lo más importante, el fiscal remite copias al Colegio de Abogados de Lima para que exhorten a la abogada a que cumpla con el Código de Ética del Colegio de Abogados. Ese es uno de los casos. Paralelamente existe otro igualito a esta denuncia que lo interpone el señor Ronald Walter Perona Rojas. Este señor, Ronald Walter Perona Rojas, es el esposo de la socia Liliana Campos. ¡Oh, sorpresa! Y presenta la misma denuncia que Mala enemiga esa señora, ¿no? origina otra investigación por crimen organizado, que también es archivada. Esa es la tercera investigación. Y adicionalmente, existe una cuarta investigación, Philip, en virtud de una noticia que apareció en el diario La Razón, en donde se mencionaba que el señor Jimmy Fluker era traficante de tierras. Y aquí rápidamente te lo comento. ¿Qué ocurrió? El señor Jimmy Fluker tiene un poder de una señora de nombre Victoria Hildred, que es una ciudadana colombo-americana, vive en Estados Unidos. Esta señora tiene partidas registrales que la acreditan como propietaria de distintos terrenos en Lurín. Y resulta que esos terrenos en Lurín hoy en día figuran a nombre de otras personas que se las han comprado a otras personas. El señor Jimmy Fluker, en representación de su poderdante, ha ido donde estas empresas, finalmente para ponerles las cartas sobre la mesa, manifestarles lo ocurrido y decirles, oye, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Con los que no se han puesto de acuerdo, el señor Jimmy Fluker lo ha sometido al Poder Judicial. Correcto. ¿Qué es Eso lo no que es tuyo, eso es corresponde? mío. ¿Es el Poder Judicial el que determinará quién tiene mejor derecho? ¿Eso te hace traficante de tierras? Por supuesto que no. Entonces el diario La Razón baja esa noticia, no existe esa noticia. Además pide disculpas. Pide disculpas, Se pero esa rectifica. noticia, ¿qué pasa? Origina un informe de la DIVILA, de la División de Lavado de Activos de la Policía, y la policía recomienda al Ministerio Público a que investigue por un delito de lavado de activos. Porque es un negocio acogotar Exacto. a la gente por eso. Y fíjate, al día de hoy, Philip, existe una investigación, por supuesto, de lavado de activos en virtud de una noticia del diario La Razón, que el propio diario La Razón la retiró por ser falsa. Vamos un ratito a la pausa que te quiero preguntar por esta cuestión de la noticia criminal. Para mí es un legicidio, no está en ninguna jurisprudencia, no hay una sola ejecutoria de la Corte Suprema que haya confirmado alguna vez una noticia criminal. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Cuando yo estaba en la universidad, un contemporáneo de tu padre, el doctor Santos Quiquisola, que era un tipo furibundo, tu viejo era buena gente, más o menos tranquilo, el otro te fusilaba. Decía el delito de la televisión, dime que me dijeron, él dice que dijeron. Esta cuestión de la noticia criminis le han hundido la vida a muchísimas personas. ¿En qué queda al final
cuando después de un peritaje, porque los peritajes también te los alargan y te los alargan y te los alargan, hasta que sale un peritaje oficial, ya no es parte y dice, no, acá no pasa nada. Y el daño hecho a las familias, ¿en qué queda? Claro, exacto. Ahí las personas que son perjudicadas por una apertura irregular de una investigación de lavado de activos tienen todo el derecho de solicitar una indemnización al Estado peruano. Mejor ejemplo, caso Keiko Fujimori. ¿Cuántos años ha estado investigada por lavado de activos? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar? ¿Cuántos recursos se han gastado para que el Tribunal Constitucional finalmente diga eso no es delito y nunca tuvo que haber sido investigado? Y ese es uno de los casos que es conocido por ser Keiko Fujimori, pero así hay cientos de casos. Ya, pero en estos casos famosos, para que la gente entienda, ya, Keiko es odiada, entonces ya, a Keiko sácala de la derivada, Ya. ¿no? Pero para que haya lavado de activos, tú tienes que ser perfectamente consciente que hay un dinero negro que tú Exactamente. recibes, que tú le das la vuelta y que entregas un bien, un servicio al revés. A ver, señores, la familia, estoy hablando de la familia Wong, no es porque yo haya trabajado en Huila, loco, todo el mundo sabe dónde salió la plata de Wong. Claro. De Porky lo mismo. La familia de los Navarro Grau tienen minas y toda su plata es absolutamente formal. La familia Dyer, 15 años, 12 personas correteadas. A Navarro Grau y a Dyer, la propia Elizabeth Peralta le cierra las investigaciones porque todo el delito es porque tienen plata. O sea, Exacto. al contrario, en vez de incentivar que los empresarios sean exitosos, a cualquiera se le endilgan, a abogados también. Totalmente. Es que esto puede afectar a cualquier ciudadano, puede afectarte a ti, a mí, a cualquier persona. Entonces, esto no es solamente un tema de determinado grupo de personas, esto le puede pasar a cualquier ciudadano que te abren investigación sin ningún tipo de sustento. ¿Cuánta gente hoy, que hay tanta minería informal, que hay tala, que hay tráfico de terrenos, pero también hay minería formal, también hay un boom de la construcción? Exacto. Entonces, ¿cuánta gente en este momento puede estar encausada por lavado de activos en Fiscalía o en Poder Judicial? Claro, y lo peor de todo, Philip, es que finalmente la gran mayoría de estos casos no llegan al Poder Judicial y mucho menos una condena. Son investigaciones que no tienen ni siquiera que abrirse. Hoy en día, el fiscal de la Nación, que ha hecho cambios importantes en el Ministerio Público, y el fiscal coordinador de lavado de activos, que es el doctor Germán Juárez Atoche, ¿no?, están en una perfecta posición de cambiar esta situación y de dar las directivas necesarias para que esta situación cambie y que no Pero se ¿por siga qué no llegan? perjudicando. Explícale a la gente, pues nos quedan 2 minutos bailables, ¿por qué no llegan al Poder Judicial? Porque yo creo que hay una mafia en la Fiscalía que lo que hace es que te acogota, tú por desesperación terminas arreglando, para hablar en términos coimerísticos, para que no llegue al Poder Judicial. Pero en esa danza te tiras 8 años. Exacto. Eso puede ocurrir y puede ocurrir también que el propio caso no tiene fuerza para pasar a una etapa de intermedia No o al a lugar, una etapa de juicio oral. Entonces, estos casos finalmente se terminan archivando. Lo que debe ocurrir es que no se tienen que abrir casos que no tengan ningún tipo de sustento, como ocurre en estos que hemos comentado. Y lo peor de todo es que finalmente te abren investigación por 8 meses, ampliables 8 meses más, 36 meses, 72 meses. Se ordenan pericias que el Ministerio Público no está en capacidad de hacer, nunca las hace, y tú quedas sujeto a esa investigación que te genera una serie de perjuicios no ordenados por la Fiscalía, pero que finalmente sí son generados por la Fiscalía. Y yo puedo dar fe de cuando menos 2 casos que tienen que ver con la misma persona, que se llama Jimmy Fluker. De 2 periodistas, amigos míos, que al final del día le han ido a decir, discúlpame, me equivoqué, me dieron un mal dato. Es verdad. Discúlpame, me equivoqué, me dieron un mal dato. Y Jimmy ha tenido que optar por qué. Querellarlos, enjuiciarlos, hundirlos, o la tranquilidad de sus hijas y su familia. Porque tú también, cuando caneas a alguien, tienes el karma de canearlo, ¿no es cierto? Sí, no, sin la duda, cárcel es el infierno. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Pero eso que me equivoqué y te jodí la vida tampoco es gracioso. Ejemplo, José Domingo Pérez. Tito ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, buenas noches. Muy amables, gracias por estar en Combates. Mañana